Durante todo el viaje, a excepción de las horas de las comidas, se hace fácil el diálogo y se acorta el tiempo en amena conversación ante unas cañas de cerveza. A partir de este momento, muchas de las máquinas de carbón son adaptadas al uso de fuel. El carbón, más sucio, insalubre y caro, comienza su definitivo declive. Sin embargo, la década de los 50 termina con problemas para Renfe. A pesar del esfuerzo modernizador, la mala coyuntura económica internacional y el importante incremento de personal ponen en aprietos a la compañía. Renfe era un monstruo de ineficiencia, probablemente de corrupción, sin duda de bajísima productividad, pero era muy característico, un producto yo creo muy característico del régimen de Franco. Todas estas cosas lo caracterizaban: sobreempleo, bajísima productividad y estatismo, y sin duda pues era uno de los fuentes de poder de ministros y delegados del gobierno en Renfe. Todo esto es indudable. La crisis económica provoca a principios de los 60 un parón en las inversiones de Renfe. En 1962, el Banco Mundial aconseja al gobierno español que concentre las inversiones en la red existente y abandone el proyecto de nuevas líneas. Otro de los adelantos introducidos en esta línea es el del nuevo tendido con traviesas de hormigón. Para ello es preciso desmontar primero la vía vieja. Estas recomendaciones se recogen en un plan decenal de modernización. Esta operación se efectúa mecánicamente, sirviéndose de los mismos Se renuevan pórticos. 7.500 kilómetros de vías que databan de principios de siglo. Se construyen nuevas estaciones de mercancías, se compran 13.000 vagones y 800 nuevas locomotoras eléctricas y diésel. Pero Renfe llega tarde. Con los años 60, los españoles comienzan a preferir viajar en automóvil. El 600 hace furor. Aquí diverge la evolución económica española con la evolución del ferrocarril. El ferrocarril empieza una fase de progresivo deterioro, de desinversión en este sentido, porque el competidor que ya se había atisbado años antes y que no había podido consolidarse en la España de la estrechez y de la autarquía, a partir de los años 60 sí puede consolidarse, y el automóvil es un serio competidor del ferrocarril, un competidor que lo adelantará pocos años después. En ese momento es cuando se puede decir que de forma tardía el régimen opera pensando que necesita modernizar el ferrocarril. Cuestiones que se entiende por modernizar el ferrocarril: cambio tecnológico, ese sería un aspecto fundamental, por supuesto; renovación de infraestructuras, adecuación a la demanda, tratar de restringir costes, operar con criterios más ortodoxos. Esto lo hace el franquismo tardíamente. Renfe elimina la tercera clase y pone en servicio los coches de literas. Mientras el tren le lleva a su destino. Los famosos TER, tren español rápido, que sustituyen poco a poco a los TAF, recorren las vías a 120 km/h. Sin embargo, en Francia, desde 1961, ya circulan trenes a 200 km/h. Nacionales le ofrecen el servicio de literas Renfe. Viaje mientras duerme. A principios de los 60, el ferrocarril de vía estrecha se enfrenta también a una dramática crisis. Muchos trenes mineros de Asturias y País Vasco desaparecen doblegados por el camión. Las líneas de pasajeros apuntan a la misma dirección cuando en el 64 se crea la empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, FEVE, para reordenar los tramos que ya eran gestionados por el Estado y los que todavía estaban en manos privadas. Curiosamente, en el año 41, en 1941, toda la red de vía ancha española, que eran casi todo compañías privadas, pasa a una entidad estatal que es Renfe. Sin embargo, la red de vía estrecha sigue en manos de las compañías privadas.
y sigue en manos de las compañías privadas hasta que son las propias compañías privadas las que cesan la explotación, la mayor parte de ellas en los años 60 y 70. Además, FEB en aquel momento no es que recibiera una o dos empresas, sino que recibió una auténtica avalancha, porque no solo cayeron en sus manos en ese tramo, digamos, de la segunda mitad de los años 60 y la primera de los 70, no solo las líneas del País Vasco, sino que a manos de FEB pasaron líneas en toda la cornisa cantábrica, en Castilla-La Mancha, en el País Valenciano, en Cataluña. Claro, FEB se vio desbordada en sus recursos y sus medios materiales para poder afrontar la modernización de todas aquellas líneas que les llegaban a sus manos, la verdad, en un estado, se puede decir que calamitoso. El empeño de FEB será a partir de ese momento y hasta hoy convertir al tren de vía estrecha, especialmente presente en el norte y levante peninsular, en un servicio eficaz de cercanías. En el ancho ibérico, en 1968, se inaugura la línea Madrid-Burgos que pone fin al desarrollo de las grandes líneas nacionales. Ese mismo año, y a pesar de la crisis, Renfe se convierte en la pionera europea en el despacho electrónico de billetes a sus clientes. La aplicación de la electrónica, el novísimo sistema del proceso de datos. El tren, que une todas las poblaciones importantes, vuelve su mirada hacia el interior de las ciudades que crecen a golpe de desarrollismo. En el intento de recuperación del viajero urbano, se inauguran importantes estaciones como la de Chamartín en Madrid y Sants en Barcelona. Grandes edificios que distan mucho de la monumentalidad de las antiguas estaciones. Pero el esfuerzo de modernización no reduce la pérdida de viajeros ni el enorme déficit que acumula el ferrocarril español. A comienzos de los años 70, Renfe recibe del Banco Mundial un crédito de 90 millones de dólares. Todo este dinero no va a ser suficiente para compensar el efecto devastador de la crisis energética de 1973. Con el fin de luchar contra los precios del petróleo, se impulsa de nuevo la electrificación. España se convierte en uno de los países europeos con más kilómetros electrificados, prácticamente la mitad de su red. Por primera vez en Europa, una compañía adquiere locomotoras japonesas. Sin embargo, en los últimos días de la dictadura de Francisco Franco, Renfe está lejos de ofrecer el servicio moderno que le exige la sociedad. Bueno, yo diría que el franquismo no fue bueno para nada, pero en el caso del ferrocarril, evidentemente supuso una tutela que, por un lado, lo beneficioso que podía tener esta tutela, que era un amparo económico que permitiera el darle una inversión, una mejora, un crecimiento, no lo tuvo, porque el Estado franquista fue bastante rácano, por lo menos en lo que conocemos, en lo que se refiere a inversión ferroviaria, salvo algunas cosas y momentos puntuales, constriñendo el ferrocarril al final a lo que muchas veces ha quedado para mucha gente, que el ferrocarril estaba mal gestionado, funcionaba mal y encima nos costaba mucho dinero a todos. En 1975 pasa a la historia del ferrocarril como el año en que queda fuera de servicio la última locomotora de vapor. El entonces príncipe Juan Carlos se encarga de apagar simbólicamente una Mikado similar a esta, restaurada por el Museo del Ferrocarril de Monforte de Lemos.